Ahí está, lo tenía por allá para el coté. Claro, porque si no es más fácil a mí. Va, estoy ¿Cómo acostumbrada en estás? realidad a trabajar con dos monitores. Me mudé y estoy acomodando la cosa. Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Contentos que el próximo lunes es feriado? Sí, 25 de mayo, no hay clases, ¿no? No, vamos a respetar los feriados como corresponde. Ah, no sé. Si no, yo por lo menos, no sé ustedes, no sé ustedes, a ¿Cómo ver qué pasaste el fin dicen. de semana? Ay, trabajando y estudiando mucho, no son los únicos que están estudiando, o sea, esta fecha se nos pone bravo a todos. Así que ¿Y sí, qué a estás ver. estudiando? Ay, estoy estudiando una tecnicatura. Ahora, a ver, para que quiero Sí. ver qué es lo que estaban marcando, a ver si me pueden, si me están escuchando, ver una charla entre ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿El resto? Sí, sí, se escucha bien, Yo Gladys. sí. Bien, ahora voy a leer los comentarios. Estoy estudiando una tecnicatura en desarrollo y promoción socioeconómica y cultural y una diplomatura en desarrollo político y económico. Las dos. Así ¡Oh! que estoy... Y a eso sumarle todos los parciales de relaciones humanas para Claro, corregir. bueno, los de ustedes, los de los otros grupos, más los que yo tuve que presentar esta semana, así que el fin de semana No, me tuvo gusto muy poquito y tuve que dar clases este fin de semana también, así que fue no. como agotador, pero bueno, nada. Al que le gusta el baile, a ver, bueno, voy a ver qué dicen por acá. Hola. Germán, ¿me escuchás mejor? Ah, sos vos el que no tiene conexión, veo acá. Bueno, avísame, por favor, si me escuchás mejor. A ver. Bien. Bueno, los que se les vais bien el internet, ni se preocupen. O sea, lo importante es que estén, que aprovechen si pueden para hacer las consultas. Y si en un momento se les desconectó la clase, olvídense, no se pongan nerviosos por eso. Saben que yo se las subo. Y después aprovechemos la plataforma y les agradezco un montón a los que la exprimen a la plataforma con preguntas porque además a mí me ayudan a saber dónde están en este momento, ¿sí? Porque por ahí uno cree que hay algún conocimiento previo que manejan, entonces uno no profundiza en esos detalles y por ahí lo están necesitando. Si ustedes a mí no me lo dicen, yo no lo sé y no lo puedo corregir eso o aclarar o ampliar. Así que les agradezco eso que usen y usen con mucha fluidez la plataforma. Bueno, el tema de la conexión es espantosa, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Yo estaba contenta que había cambiado de servicio y que me funcionó bárbaro 5 días. Ya el fin de semana fue un desastre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir probando. Algo bueno tiene que salir. Bueno, me alegro, Germán, entonces, que ya escuchen bien. Bien, ¿qué tenemos de novedades para ustedes hoy? Primero, no vi los parciales. Si me van a preguntar por los parciales, todavía no los vi. Estuve Qué ahí bueno. acomodando otras cosas. ¿Por qué? No, más confianza. Más No, no. confianza. ¿Qué es eso de bueno? No, más confianza. Escuchá a Ricardo Arjona cuando corrijas mi parcial. ¿Por qué querés? No, Tengo una hermana que parece porque que Ricardo hay una Arjona se mezcla enoja filosofal cada vez que le importante. decimos algo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay una mezcla filosofal en mi parcial, es verbo, no sustantivo, tomalo como vos mejor puedas. Bueno, está muy No, bien. en serio. Bueno, de hecho se trata eso, ¿no? Y qué bueno que dijiste que es verbo y no sustantivo, porque de eso es. Básicamente esa metáfora que usaste te traicionó el inconsciente muy bien. Dale. Las Ok. instituciones, las organizaciones y los sujetos no son sustancias. Nosotros estamos acostumbrados a pensarlas como paquetitos cerrados, que los hacemos encastrar, porque además esa mirada es tranquilizadora. Imagínate que yo agarro una institución, como agarro esta taza, la miro, no me gustó, la pinté, la cambié y ya está, ya tengo otra institución. Y la Claro. realidad es que no funciona así. La institución, las organizaciones, nosotros mismos,
somos proceso permanente, somos dinamismo permanente, De acción institución. permanente. Sí. Entonces sí somos verbo, no sustantivo, ¿sí? Así que en eso, mirá cómo lo terminamos usando Estoy contenta Arjona. que soy institución. Le voy a compartir esto a mi hermana que me dice que Arjona es profundo. Voy a decir, mirá, Tal cual. Arjona me sirvió para hablar de esto. Bueno, novedades entonces. Les voy a compartir Ok. ahora la planificación. ¿Qué es lo que acabo de hacer? No sé si alguno está conectado ahora viendo las novedades en la plataforma. Si no, fíjense luego que terminemos la clase, porque acabo de subir la nueva planificación donde figuran ¿qué? Los periodos de recuperación de foros y los periodos de recuperación de trabajos prácticos. Es cierto que a comienzo de clase habíamos quedado, a comienzo de año, sí habíamos establecido que ni los foros ni los trabajos prácticos se recuperaban. Pero era otra instancia de trabajo, íbamos a tener otra interacción y esto cambió absolutamente todo, las reglas del juego, ¿sí? Incluso si hubiésemos transitado la instancia presencial, aquellos que han tenido problemas con internet hubiesen podido resolverlo a través de Seneca y de la biblioteca de Seneca. Pero dado que esa situación no es, dado que a muchos la cuarentena obligatoria ya se les ha terminado y están volviendo a sus fuentes de trabajo, eso altera absolutamente el ritmo, así como nos alteró iniciar este proceso, volver al sistema habitual también nos lleva un periodo de adecuación, así que a algunos también se les ha ahí trastocado los tiempos de estudio y demás. Considerando todo eso, les incorporé un periodo de recuperación para los foros obligatorios y para los trabajos prácticos. ¿Quiénes lo van a hacer? Vamos a establecer esto. Aquellos que no participaron en los foros, obviamente, y aquellos que no pudieron aprobar los trabajos prácticos o no los hicieron, ¿sí? Ahora se las comparto, a ver dónde estamos. Les comparto la planificación y de paso nos ubicamos espaciotemporalmente porque la verdad es que se nos fue el año, el cuatrimestre. Bien, ¿dónde estamos nosotros ahora? Acá. El 18 es el día de hoy. Vamos hoy a meternos un poco más en el concepto de liderazgo, de cómo impacta la conformación, la estructura del líder dentro de lo que es la organización, su cultura organizacional, de cómo las relaciones de poder a través de una instancia de liderazgo o de autoridad pueden condicionar eso que nosotros llamamos cultura, pero que no van a modificar no van a poder modificar la estructura humana, digamos. Las relaciones humanas no las van a modificar, pero sí las pueden condicionar, establecer reglas de relación. Bien, la semana que viene, como les dije, es 25 de mayo, es feriado, es el día del primer gobierno nacional, ¿sí? Pueden aprovechar si quieren para repasar un cachito, porque justamente podemos hoy celebrar el 25 de mayo porque tuvimos líderes y no autoridades, ¿sí? Quienes se animaron a romper algo que hasta el momento parecía impensable y que vieron el momento justo. Bien, después ya arranca junio. ¿Qué tal? No se los quería decir ahí así, pero la próxima vez que nos veamos va a ser el mes que viene. Vamos a ir a ver el vínculo entre liderazgo y dirección como dos elementos distintos, pero que sí funcionan dentro de la organización, para ir avanzando y ya sobre el cierre de lo que sería nuestro cuatrimestre. Perdón, ¿me están escuchando y están viendo la placa? Porque yo arranqué y no les pregunté. Sí, sí. Sí, yo Perfecto, escucho bien. perfecto. Bien, vamos a trabajar una idea de cómo ser un buen líder, alguna pequeña receta que podemos llegar a tomar como consejo. No es fácil, no es sencillo y no podemos elegir nosotros ser líderes, ¿sí? Pero sí podemos adoptar algunas conductas que nos faciliten los vínculos con nuestros pares y con nuestro entorno. Después vamos a tener otro feriado conmemorativo y lo 15 de que septiembre.
No, me equivoqué yo, Ahí lo vamos a corregir. 15 del 6. Ah, Sí. pero bueno. No, ahora lo corrijo. Menos mal que te diste cuenta. No, ahí quedó al revés. Bien. Sí, no sé, a ver, después lo voy a revisar porque está eso. Pero me parece que Profe. hay algo ahí en el medio. No, es la bandera, chicos. No, después lo miramos. Claro, Sí, el está 20 de mal. junio. Es el 20 de junio. Claro, cambia. Bueno, a ver, Y se vamos pasa acá. al 15. Después lo reviso, ¿sí? Porque acá me equivoqué yo en la fecha. Menos mal que me avisaste. Bueno. Bueno, vamos al 22 de junio, ¿sí? El segundo examen. Es decir, que hasta el segundo examen te vamos a tener 2 encuentros más. El de hoy y 2 encuentros Sí. más, ¿sí? Sí. Después, entre el 22 y el 29, vamos a ir a tener una semanita. Y es ahí donde se les va a abrir el periodo de recuperación de foros y de trabajos prácticos. ¿Estamos? Sí. Anótenlo, agéndenlo por ahí si alguno tuvo algún problema o no lo pudo hacer o se olvidó de participar en el foro, lo que sea, ahí va a estar la posibilidad de que recuperen esa instancia. El 29 vamos a hacer la devolución del examen y el repaso, porque recién el miércoles 7 vamos a tener nosotros el recuperatorio, ¿sí? No tengo yo ahora el horario. ¿Ustedes el miércoles cursan, chicos? Sí. Sí, 2 materias. Y 2 materias. Ajá. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ahí dice donde dice trabajo práctico de la unidad 3 y el foro obligatorio, dice 9 de marzo hasta Pero el que 20 de estaba junio y abierto. 24 de junio. Sí, eso estaba así desde el comienzo, el 9 de marzo desde cuando arrancó. Ah, bien, Claro. bien. Claro. Claro. Sí. Ah, ok. Fue el primer día de clase. Bueno, voy a ver entonces, porque ustedes arrancan al cursado ¿a qué hora? Ahora, a este horario arrancan los miércoles el cursado, ¿no? Sí, a las 6. Sí, a las 6. 6. 6 y 10. Bueno. Sí, porque me habían puesto ese día como opcional para poder tomarles el... Bueno, pero a ver, veamos, mientras yo reviso esto, porque tal vez eliminamos esa clase del 15 y como podemos hacer la devolución a través de plataforma, y más directo, no es que tienen que estar esperando que yo corrija, a la medida que les vaya corrigiendo les va a ir llegando la devolución del examen y pueden aprovechar la plataforma para sacarse todas las dudas que sean necesarias. Ahí aprovechamos y les sumo y les doy clase el 26 y no el primero, así no se les arma un lío. ¿Les parece? ¿Qué dicen? Sí, está bueno. ¿Sí? Bueno, entonces... Sí, por las dudas que tengamos que recuperar algún parcial de otra materia, de higiene o de seguridad 2. Claro, por eso, no. Vamos a hacerlo así. Entonces, yo se las corrijo a la planificación, a la plataforma no la voy a poder corregir, a la planificación y se las vuelvo a subir, ¿sí? Les mando un mensajito para que ahí ya quede definitiva la planificación con la que vamos a trabajar. Bien. Dale. Antes de arrancar, díganme, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay alguna duda? No, yo no he tenido dudas. O sea, de lo que vos explicaste de Foucault y Weber la clase pasada, no. Bien. Nada de eso, de la unidad 3. Bien, ¿el resto? Venimos bien, venimos como aceitados con el tema de poder y cultura y organización. Bien. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Creo que hay mensajitos. Sí, ahí los estoy viendo. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que justamente, como les anunciaba hace un ratito atrás, lo que hace, o de lo que nos vamos a ocupar nosotros hoy, es de liderazgo, cultura y poder.
Puede ser que no terminemos de abarcar hoy todos los contenidos, eso es factible, así que lo que vamos a hacer, si no llegamos a terminar hoy, obviamente es terminar la clase que viene. De todos modos, si surgen dudas, insisto, para eso están los foros y la plataforma que la vienen usando maravillosamente bien. Bueno, arranquemos. Cuando uno piensa en liderazgo, generalmente piensa en qué. ¿Qué piensan ustedes cuando uno habla de líder? ¿En quién se imaginan? ¿Qué figura les aparece cuando pensamos en líder? Cuando piensan en un líder. Perón, profe. Perón. ¿Por qué Perón es un líder? No, en realidad se me vino esa imagen, pero lo quería asociar con eso del líder carismático. Y a ver, pero contame, ¿qué es lo que te imaginaste? ¿Por qué se te vino la imagen de Perón a la mente como líder? ¿Qué es lo que viste? Santiago, Alberto. ¿Qué Alberto? ¿Beretinec o Fernández? Ah, Fernández. Bien, a ver, yo quiero que me vayan tirando características. Porque logra consenso, me dice Santiago. Alberto Fernández logra consenso. Ahora vamos con vos, Santiago, te voy a hacer una pregunta. Pero vos, Calvo, que tenés abierto el micrófono, contame, ¿qué es lo que se te vino a la cabeza cuando escuchaste la palabra de líder y por qué te lo imaginaste a Perón? A ver, ¿cuál fue la imagen? ¿O por qué? ¿Qué es lo que crees que se activó en vos que te dijo Perón como líder? No, para ver, por nuestra historia como país, de este movimiento, digamos, que hoy en día continúa con algunas articulaciones o adaptaciones, pero esta capacidad que tenía él de movilizar tanta gente, que lo sigan, no sé, a muerte, entre comillas, que sea su gran líder y su gran general, digamos. Se me vino eso a la cabeza. Y no sé si puede estar asociado con estos líderes carismáticos, ¿no? Puede ser. Hay muchos que llegan al poder de esa manera, digamos, ¿no? Por ese lado. Pero bueno, no, eso nomás, profe. No, pero está bien. O sea, la idea es a que abramos a ver qué hay dando imaginario vuelta y ahora contame vos, Santiago, ¿por qué crees que logra el consenso de los que lo quieren y de los que no lo quieren? ¿Por qué crees, Santiago, que está logrando eso? ¿Qué es lo que te hace sentir a vos o te hace imaginar a vos que está sucediendo eso? Y porque sale por la tele diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y la mayoría de la gente acató lo que dijo. Siempre hay alguna excepción, pero por lo que yo vi y por lo que sentí, es que la mayoría de la gente, incluso muchos de gente que yo conozco que son contrarios a Alberto Fernández, le hicieron al pie de la letra lo que él dijo. Bien, o sea que está construyendo cierta legitimidad, ¿no? Claro, exactamente. Bien, ¿y qué otros tipos de líderes tienen ustedes, los que no hablaron? ¿Qué otros líderes? Dos más, dos que se animen a decirme líderes. Arjona también vale, ¿eh? Lo pensé. Y sí, porque tiene un poder de convocatoria importante. O sea, bien. Me parece que a través de su letra y de su música quiso establecer también, creo, una cultura de cuál era también su estilo y que todos pudiéramos hablar ese idioma junto a él con las canciones. Entonces, ahí hay un poder de convocatoria, aquel que lo escucha, aquel que lo sigue, no sé. Bien, fíjense que más allá de las diferencias que puedan haber entre Perón, Fernández y Arjona, seguimos encontrando un punto en común que tiene que ver con esto de capacidad de convocatoria, ¿sí? San Martín, bien, Germán, ¿y por qué? Y se dio libertad a los pueblos en esta parte del mundo y dejó a su libre albedrío la constitución de sus gobiernos. Bien,
¿Qué más me podés decir? Porque la verdad es que San Martín, ustedes saben que cuando llegó a pedir un ejército a Buenos Aires, lo miraron, le dijeron, sí, anda a liberarnos, y le dieron 7 granaderos. Claro. ¿Sí? Les dieron 7 personas que encontraron por ahí. Ahora vamos a lo deportivo. Encontraron 7 personas que andaban por ahí mal vestidas, sin herramientas, sin armas, y le dijeron, tomá y hacé lo que puedas. Y con eso arrancó San Martín y fue a hablar con la alta alcurnia de la sociedad de ese momento. Le fue a pedir que, porque la mayoría de los hijos de la oligarquía estaba entrenado en el manejo de armas y artes militares, que se sumen a la sublevación, y la mayoría les dijo que no, y entonces terminó conformando un ejército con el resto que le dio Buenos Aires, muchos gauchos que fue encontrando por ahí, una gran cantidad de mapuches, ¿sí? Y poca oligarquía había dentro de poca y nada oligarquía había dentro de ese ejército sanmartiniano, ¿no? Pero ¿qué más me podés decir? Porque la verdad es que San Martín terminó sus últimos días en Boulogne-sur-Mer, exiliado. ¿Qué me podés contar, Germán? Porque es verdad, nos dio la libertad y nuestro país, o el gobierno de ese momento, lo expulsó. Y hubo que esperar unos cuantos años para repatriar su cuerpo. ¿Qué más me podés decir? ¿Qué sentís vos por San Martín? Que me contaste todo esto acá recién, Germán. Uy, qué silencio que hubo. Pareciera que los líderes los elige la gente. Ese es otro punto. Yo puedo pararme en el balcón de mi departamento y ponerme a los gritos, decir, síganme, no los voy a defraudar. Pero sí es cierto, o sea, el líder lo elige la gente. Y Santiago Rodiño me trajo el deporte a la mesa, sin que los boquenses se ofendan. ¿Por qué Gallardo es un líder, Santiago? Buenas tardes, profe. Hola. Creo que porque justamente también moviliza a los hinchas de River, y yo, como otros hinchas, también se siento identificado por cómo es justamente en el deporte. Cuando pide aliento, por ejemplo. Cuando Tal pide cual. aliento, salió otro. ¿Y qué me dicen de la emoción? ¿Creen que los líderes emocionan? Yo creo que sí, o sea, cuando hacen algo, a mí particularmente creo que te emociona. Igual Es como creo que que- depende un poco, hay digo, como muchos tipos de líderes, ¿no? O sea, depende del ambiente en el que estés, puedes encontrar un líder. En el trabajo capaz que hay líderes que son designados, y hay líderes que son natos porque, qué sé yo, es como que tiene el alma de líder, no sé si me entendés lo que te digo. Sí. Está bueno ese dato. Depende del espacio donde uno se mueva, es posible que encuentre un líder distinto. Es verdad eso también. ¿Qué más me pueden decir? Santiago me dice el Papa, con su palabra llega al corazón de los católicos. Exactamente, dentro de lo que es la religión católica, el Papa es un referente. ¿Qué más? A ver, vamos a sumar cosas. Vamos a sumar la capacidad de convocatoria. La elección de la gente, es la gente la que lo elige. Fíjense que ahí, sin ánimo de hacer ninguna comparación ni apología de nada, ¿no? Pero curiosamente, lo que pasó con San Martín, que terminó exiliado y que su figura fue bastante denostada, ¿sí? Durante un buen tiempo en nuestra historia por los dirigentes de la nación argentina durante bastante tiempo, también pasó algo similar con Perón. Porque Perón llega al gobierno de la mano de ¿quién? De un gobierno de facto.
Pero el 17 de octubre del 45, en el marco de ese gobierno de facto, se produce porque a Perón lo llevan detenido a la isla Martín García y la gente sale a la calle a reclamar que lo liberen. Y en ese contexto pasó algo parecido a lo que pasó con los gauchos con San Martín. San Martín se lanzó a la carrera sin contar con el apoyo del gobierno, pero consiguió el apoyo del pueblo, ¿sí? Por eso Cabral dio su vida por San Martín. Y con Perón podría haber pasado una cosa totalmente distinta. Dentro de un gobierno de facto era impensable pensar, y más como son los gobiernos de facto, ¿no? Y los nuestros se caracterizan por ser bastante crueles. Podría la gente haberse quedado en sus casas. Y sin embargo, creó un hito histórico, ¿sí? No sé cómo será Gallardo. Por ahí acá se me divide las aguas en dos y aparecen los boquenses y dicen ¡ah! Pero bueno, probablemente sí, Gallardo siga un líder para muchos y sea reconocido por otros como una persona de referencia, ¿no? El Papa... Profe. Sí. Sí, no, quería agregar de Gallardo que más allá de ese vínculo con el hincha, él es reconocido líder por lo que genera en sus jugadores a los que él tiene que dirigir, y por eso se ha cansado de ganar tantas copas, digamos, ¿no? Porque tiene esa capacidad de constantemente mantenerlos motivados y hablando de las emociones que hablaba, yo no sé si Ezequiel se emocionó en diciembre de 2018, pero quería aportar eso también de la capacidad de Gallardo de mantenerlos en regla, pasa que tenés que ver un poco más la historia. Bianchi era un líder. Bianchi sí era líder. ¿Entendés? Estoy de acuerdo con Que viajaba a cualquier lado y ganaba. Ganó en Japón. Al Real Madrid. Tal cual, marcaba diferencia. Bueno, ven, acá acabamos de sumar otros elementos que generan los líderes. Vamos a hacer un recuento y nos metemos de lleno en la clase. Los líderes. Los elige la gente, aparecen como una referencia, convocan, ¿sí? Multitudes, masas, donde van, la gente quiere estar, provocan emociones, desatan pasiones. Miren lo que pasó acá. No, hay que revisar la historia, ¿sí? Son reconocidos por personas que están por fuera del ámbito, por más que les guste o no les guste, y por eso es que también generan pasiones a favor y en contra los líderes, ¿sí? Y tienen otra particularidad. Marcan un antes y un después de ellos. Los líderes, ya sea que impacten de manera masiva, como los que hemos mencionado acá, o que impacten a nivel micro en pequeños grupos o en pequeñas comunidades, siempre hay un antes y un después de los líderes. Ahora, ¿qué tiene que ver el liderazgo con las organizaciones? Y de eso es de lo que vamos a empezar a hablar ahora, ¿sí? ¿Qué tienen que ver los líderes con las organizaciones? Básicamente porque sin líder no hay organización. Es muy fácil sumarse a algo que está armado. Es muy fácil criticar, cuestionar un camino ya andado. Pero iniciar un camino, eso solamente lo puede hacer un líder. ¿Y por qué? Porque el líder tiene capacidad creativa, tiene una energía vital que los diferencia del resto de los seres humanos. Los líderes tienen esta capacidad de contagiar esto que ustedes expresaron ahora y que no se reduce a lo que ustedes dijeron, sino, y después los invito a que se escuchen en la grabación, no lo que dijeron, sino cómo lo dijeron. Lo más importante de un líder está en cómo logran que la gente hable de ellos. ¿Sí? Porque uno puede decir, fulano logra consenso, mengano logra consenso, pero depende de quién esté hablando y le va a salir distinto. El tono evidencia la emocionalidad que los líderes
nos inyectan. Y esa emocionalidad es la que nos hace confiar en ellos para que los sigamos en este camino que es la creación de una organización que no tiene antecedente, que no tiene una historia, que tal vez tenga alguna referencia o aspire a imitar alguna organización anterior, pero como ya vimos, cada organización tiene su propia dinámica, su propia herramienta, su propio recurso, entonces va a tener sus propias particularidades. Entonces, ya sea crear un movimiento que uno podría decir históricamente tal vez a Perón nunca se le ocurrió que podría llegar a generarse ni el peronismo ni el Partido Justicialista, que ha sido siempre una alianza, ¿sí? A San Martín llegó, se volvió a su patria después de haberse ido, haber sido llevado por sus padres a España, después de haber peleado también para defender al mismo rey que buscó destronar en nuestro país, ¿sí? Llegó, pero jamás tal vez pensó toda la trascendencia, porque él vino a liberar a Argentina, ¿sí? Al virreinato del Río de la Plata, y terminó generando las bases para 3 países y mucho más, ¿sí? Desconozco las historias futbolísticas, pero sé bien quién es Gallardo y sé quién es Bianchi, y definitivamente para alguien que desconoce o que no se siente atraída por la historia futbolística, que alguien ahora te respondo, Santiago, para alguien que no está futbolísticamente ilustrado, reconocer determinados nombres es porque han logrado trascender sus fronteras. A ver, voy a leer la pregunta que me dice Santiago. Pero entonces, el líder puede crear y hacer crecer una organización y luego perder ese liderazgo, pero seguir a la cabeza de la organización. Ahora vamos a eso, porque es muy interesante lo que pasa con los líderes, porque los líderes son seres humanos, crecen, envejecen, ¿sí? También se pueden equivocar, también se pueden enamorar de eso que genera el liderazgo, que es esta cuestión de salir a la calle y que cualquiera sepa quién sos y que cualquiera quiera estar pegado a vos, y de que además puede pasarte que empieces a escuchar cantos de sirena que no te ayudan en nada. Entonces sí vamos a hablar de que estos líderes a veces se pierden el liderazgo, pero siguen siendo referenciales, porque se transforman en muchos casos en el mito original de esa organización, ¿sí? Entonces, decía, nadie que no sea líder es capaz de crear una organización, de inyectar la energía suficiente para que la organización se desarrolle. Una vez que ya tenemos la base de la organización funcionando, hay que lograr establecer las pautas de relación. Y ahí, ¿qué es lo que hace el líder? Construye. ¿Qué construye? La cultura. Estas bases de relaciones que establecen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y aquí es donde el líder puede empezar a marcar quizás el principio de su fin como líder, porque las organizaciones son como los hijos. Una vez que uno los trajo al mundo, y uno les podrá dar todas las herramientas, podrá querer hacer con ellos o brindarles a ellos todas las comodidades, pero llegan a un punto que después ellos toman sus propias decisiones. No es que la organización se va a manejar sola, pero cuando crece y se asienta, el conjunto de personas que integran la organización son las que empiezan también a operar para que la organización funcione en un sentido que depende de la capacidad del líder, va a ser cómo la pueda guiar o no. Nunca jamás se olviden de que Mayo descubrió que los miembros de la organización pueden hacer con la organización lo que quieran, independientemente de lo que el administrador decida desde su escritorio. Y el líder, una vez que creó la organización, se transforma un poco en ese administrador.
Entonces, en el proceso de crear cultura, de construir esa cultura que es la que va a armar el andamiaje de relaciones dentro de la organización, el líder lo que va a hacer es proyectar su imagen, su valor, sus principios, sus ideas, sus anhelos, sus proyectos. Cuando hace eso y empieza a seleccionar quiénes van a permanecer o quiénes van a irse de la organización, puede elegir los 3 caminos que vemos nosotros acá. Uno puede ser el de contratar a personas idénticas a él. Suele pasar mucho porque en general se cree que aquel que piensa como yo va a actuar como yo quiero, o voy a poder descansar porque como piensa como yo va a actuar como yo lo haría. ¿Cuál es el riesgo de contratar a personas que piensen como yo? Es que se equivoquen tanto como que me equivoco yo. Que no tengan la posibilidad de ver alternativas necesarias para sostener la organización. Que ese grupo de personas que yo creo que son idénticas a mí puedan ser en realidad un grupo de aduladores profesionales que me endulcen el oído y no me dejan ver la realidad de mi organización. El segundo camino es el de la adaptación. Ahora vamos a ver con el tema de las personalidades, ¿sí? Cuando es verdad, cuando alguien es muy parecido a uno, también puede producirse el choque de personalidad porque se da una relación de simetría que a la larga va a traer conflictividad. Bien, sigamos. La otra instancia es la de adaptar a los subordinados al modo de ser de la organización. Acá empieza el líder entonces a tejer una suerte de mandato autoritario, es decir, esto se hace así o no se hace, y también esto a veces le juega en contra a la construcción de la organización o del proceso que el líder quiere llevar, porque en definitiva lo que termina haciendo es expulsando a las mentes creativas, que son aquellas que pueden pensar de manera independiente y pueden observar o aportar ideas innovadoras que no lo va a aportar aquel que siempre me va a decir que tengo razón. Y lo último, o el último, es transformarse en modelo a seguir. Esta instancia es la que muchas veces este líder que inicialmente se transforma en inspirador, que va a ir adelante de la carreta, tirando esa carreta para llevar al conjunto hacia donde quieren ir, puede transformarse con el tiempo cuando ya pierda la capacidad de llevar adelante las organizaciones, que cuando crecen se complejizan mucho, y además cuando uno ve las dinámicas que rodean a las organizaciones también puede observar que no siempre el líder original está en condiciones de poder tomar la decisión más adecuada para poder ordenar o aceitar la continuidad de esa organización. Piensen en Kodak, chicos, ¿sí? Lo que le pasó a Kodak. Su propio propietario tenía en sus manos la posibilidad de haber sacado al mercado a la cámara digital y no lo hizo. ¿Sí? Exacto, algo de eso pasó en Kodak. Sí. Justo te había puesto eso. Sí, yo había puesto algo de eso en el examen. No, sé que liderazgo por ahí está en la unidad 3, pero yo lo había agregado un poco en la unidad. Apenas vi el video dije, bueno, a ver, lo que le está faltando fue, en parte le había puesto cultura, liderazgo y cambios. Entonces, después dije, pero liderazgo no lo vimos. Entonces, bueno, por eso digo, ya veo que... No, está bien. Pero lo agregué como que, porque me di cuenta que faltó eso. Claro, es que en realidad no faltó, estaban, lo que pasa que tomó decisiones distintas. O sea, no tomó las decisiones adecuadas. Pero después no tomó las decisiones adecuadas, tenía ahí. Pero intentó preservar lo que conocía. Acá Melina me pone, siempre pensé que el lado negativo de un líder iba a ser llamado jefe.
En realidad nosotros estamos tan acostumbrados míticamente en la sociedad a pensar que los jefes son la parte negativa de un líder, que cuando tenemos un jefe en general nos ponemos en posición de defensa. Pero los jefes no necesariamente van a ser negativos. Los jefes también pueden ser buenos líderes, y los jefes pueden ser buenos jefes sin ser líderes. El tema tiene que ver con la personalidad, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de dirección. Ahí vamos a profundizar un poquito más la diferencia entre liderazgo y dirección y qué pasa, porque a veces los líderes se transforman en directores, en jefes, y uno dice, uy, ¿a este qué le pasó? Y en realidad está cumpliendo con el rol que la organización le pide. Pero es un tema para tener presente, ¿sí? Bien, sigamos entonces con esta placa, que estoy viendo que hoy a la tarde les juro que temblé porque pensé que se me moría todo y se me cortó la computadora, y estoy viendo que no tomó el último cambio, así que después se los voy a arreglar. Se los digo ahora y después se lo arreglo. Bien, ¿dónde estaba? Entonces, ¿qué pasa con los dos primeros? Los dos primeros corren el riesgo de cerrar a la organización, de cerrarla de una manera que no le va a permitir que adaptarse a las vicisitudes que presente el entorno social. El último puede transformarse en una fuente de inspiración para superar las instancias. Pero ojo que los líderes, insisto, no son dioses que son omnipresentes y saben todo. No, son seres humanos que tienen una particularidad o que han sabido resolver algunas situaciones o han encontrado el modo de transformarse en el eco de muchas otras voces. Y eso jamás se lo olviden, porque la figura de los líderes suelen ser tan potentes, sus personalidades son tan avasallantes que uno pierde la capacidad de ver su lado humano. Y cuando su costado humano aparece, en realidad lo percibimos como un efecto de debilidad, o incluso en algunos casos hasta se siente como una traición a lo que uno creía, y en realidad no, está apareciendo lo que son y lo que fueron siempre, seres humanos, que en algún momento toman una decisión equivocada, que en algún momento pierden la capacidad de poder hacerse eco de esas voces que antes representaban, o pierden la capacidad de encontrar la herramienta adecuada para poder solucionar los problemas que antes o en otro contexto pudieron solucionar sin inconvenientes. ¿Estamos hasta acá? Bien. Una vez que el líder encontró con quién vincularse, con quién reunirse, con quién compartir el proyecto, aceitó el camino a seguir, ya tiene que partir a la búsqueda o pasar la siguiente etapa, que es la de mantener o institucionalización de la organización. Fíjense que parecería algo contradictorio, porque veníamos pensando que la institución es como un antes de la organización. Pero dentro de la organización también se da un proceso de institucionalización. Cuando uno ingresa a trabajar en algún lado, nos dicen, bueno, esto se hace así, esto se hace así, aquel hace esto, aquel hace lo otro, nos bajan un organigrama. Cuando tenemos suerte hay una suerte de reglamento interno. Y entonces uno agarra todo eso que es lo formal y oficial. Lo empezás a leer y empezás a ver cómo funciona la cosa ahí adentro. Entonces ves que el jefe, antes de tomar una decisión, se reúne con dos que están al costado, que vos no sabés quiénes son, no figuran en el organigrama, pero cualquier cosa que dice, primero pasó por ahí. Después observás los tratos, ¿sí? Cómo se vinculan, qué palabras usan, qué herramientas de trabajo te dan, qué herramientas, si todos tienen la misma herramienta, si cuando uno ingresa te dan la computadora más vieja o te dan la computadora más nueva, si te ponen en el medio, si te presentan a todos, si no te presentan, ¿no? Hay como un montón de cosas. Y después vos tenés el reglamento que también te dice, a tal hora se hace tal cosa, y entonces vos vas a cumplir con el reglamento y te encontrás con que nadie está haciendo nada. Y preguntas, y te dicen, no, ¿qué estás haciendo? No, ya no se hace así, pero yo lo tengo escrito acá.
Y el resto te va a decir, no, porque acá siempre se hizo de otra manera. Y es real. Y ahí es donde aparece la institución de la organización. Cuando la organización comienza a gestarse acá y termina de tramar las líneas de funcionamiento acá, va generando ese marco normativo, legal, mítico, que es propio de esa organización. Entonces, lo que a nosotros nos resulta extraño o en todo caso separado de la formalización es la cultura concreta de la organización, es el aporte concreto que tiene el funcionamiento concreto que tiene la organización. Exacto. Es la cultura organizacional real, que esa no está escrita en ningún lado, pero que es la institución y que es lo que va a ser después que cada uno de nosotros opere cuando pasa mucho tiempo dentro de una organización, opere, funcione y actúe como si, o sea, replicando esa conducta. Por eso es que muchas veces a los oficiales de las fuerzas de seguridad les pasa que aún estando en lugares que no son de su lugar laboral, o aún estando de civil, tienen algunos comportamientos o algunas palabras o posturas corporales que los delatan. Los cortes de pelo, por ejemplo, o bueno, nada, las posturas corporales son muy delatadoras. Y después hay algunas frases que son como muy propias. Por ejemplo, el hecho de... A mí durante mucho tiempo me tocó hacer policiales, entonces cuando por ahí me cruzaba con algún conocido de la policía, de alguna de las policías regionales o alguna de las divisiones que trabajan en la región, me los cruzaba y hablábamos de bueyes perdidos, porque ni ellos estaban trabajando ni yo estaba trabajando. Cada tanto le decía así, me los escuchaba decirme, no, porque no sabés, corrimos un masculino, decime, corrimos un pibe, corrimos un flaco, no, corrimos un masculino. O bueno, depende de la división, depende del grado de profesionalización que tenían esas divisiones, era aún más expreso el lenguaje. Entonces yo les decía, no te estoy entrevistando. Y se reían. Aunque ellos también me cargaban a mí, porque cuando yo les preguntaba algo me miraban de reojo y me decían, me estás sacando información. ¿Por qué? Porque uno, sin darse cuenta, termina incorporando esas normas institucionales a las cuales también pertenece y las cuales también operan en uno dentro de la organización laboral o las organizaciones en las que nosotros nos manejamos. Yo ahora les estoy hablando específicamente de lo que son las organizaciones empresariales, que es el tema que nos ocupa, pero también las familias, nuestros núcleos donde nosotros nos formamos, son organizaciones. Hay que animarse a emprender el camino hacia la conformación de una pareja o de una familia, independientemente de los rasgos que pueda tener cada una, ¿sí? Y cuando después uno se cruza con otro que proviene de otro núcleo familiar, empezás a encontrar que tiene otras costumbres. ¿Y por qué tiene otras costumbres? Porque se ha institucionalizado esa organización familiar de otra manera y ha generado otro tipo de relaciones u otro tipo de valores u otro tipo de costumbres de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O se me cortó? ¿Me siguen? Bien. Bien, sigamos entonces. ¿Qué va a pasar en esta instancia en la cual ya el líder tiene que empezar a asentar? Porque hasta acá veníamos construyendo, hasta acá veníamos pegando los ladrillos de la organización. Ahora ya está, ya le pusimos el techo, la calefaccionamos, ya tiene que funcionar. En esta instancia donde se da el proceso de la institucionalización es donde muchas veces, y esto tiene que ver con el tiempo transcurrido, porque entre el líder animador y el líder creador, que a veces son los mismos, el líder creador de cultura, sí, a veces son los mismos, pasa un tiempo, no es del día a la noche que se construye una organización, cualquiera sea sus particularidades. Pasa todo un proceso histórico, pasa todo un tiempo de acostumbramiento, de intercambio, de situaciones felices y de situaciones amargas, ¿sí? Entonces, cuando ya llegamos a esta instancia, es cuando
tenemos que empezar a establecer concretamente las reglas del funcionamiento, que como les decía, no siempre van a estar en el manual escrito, pero que sí nosotros los tenemos incorporados, incluso naturalizados. Y acá es donde el líder que originó todo esto le puede empezar a pesar los años, le puede empezar a pesar el desconocimiento de los nuevos contextos, le puede empezar a pesar los egos, ¿sí? Porque no es fácil aceptar que lo que vos generaste tiene que avanzar, tiene que crecer, y ya no necesariamente para poder hacer eso, para poder seguir transitando una vida exitosa, va a girar en torno a vos. Entonces, muchas veces los líderes fundacionales, los líderes animadores, se encuentran con estas situaciones. Una, no quieren abandonar el papel de líder. Insisten en tomar las decisiones, insisten en corregir lo que otros les dicen, insisten en negarle la participación y la voz y el voto a aquellos que le dicen, yo corregiría este rumbo. Se niegan a aceptar lo que tal vez nuevas voces le están diciendo, como De la Rúa en 2001. Sí, De la Rúa tuvo una oportunidad única en la historia, unió voluntades que antes no se habían unido en la vida democrática, y sin embargo pasó lo que pasó, es verdad, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa le puede llegar a pasar al líder? El líder creador no ayuda a la creación de nuevos líderes. Ambas situaciones son muy habituales en la historia, muy habituales. Una de las cosas, y esto es una apreciación absolutamente personal, ¿sí? A partir de algunas observaciones que uno viene haciendo hace un tiempo y a partir de muchas lecturas que uno viene haciendo hace un tiempo de otros, de gente que se dedica a estudiar esto, está empezando a pesar mucho esto. El líder fundador, como no quiere, ¿por qué? Porque cuando empieza a aceptar que la toma de decisiones ya no depende específicamente de él, sino que tiene que empezar a armarse de un grupo de colaboradores, que tiene que incorporar a aquellos que piensan distinto o aquellos que tienen innovación en su pensamiento, y que a veces, por más que él tenga una idea, él o ella tengan una idea de cómo deba funcionar la cosa, el resto le está diciendo no y tiene que ceder la toma de decisión o tiene que admitir que se equivoca. Cuando ese líder se niega empieza a sentir que pasa eso, también empieza a sentir que pierde sentido de ser. Se apega al rol de líder y siente que pierde su sentido de existencia. Entonces no lo quiere abandonar. ¿Cómo se garantiza de alguna manera que va a ser irreemplazable? Generando sombra sobre aquellos que sí pueden traerle oxígeno a la organización. Y entonces, y esto es lo que, repito, una apreciación personal y que veo que muchos autores están estableciendo, es que hay como una negación, claro, el Kodak, a morir el Kodak, exactamente. Hay una negación para alimentar nuevos liderazgos. Entonces hay una proliferación de seguidores, de repetidores profesionales, pero no de pensadores. No dejen de sangre nueva, innovadora, pujante, que tenga esta capacidad de inyectar energía. ¿Para qué? Para renovar a la organización, para acompañarla en el rumbo. En el contexto actual, hoy 18 de mayo del 2020, ¿saben la cantidad de organizaciones que hoy no saben cuál es el camino a seguir? Porque hasta el 13 de marzo y veníamos en una situación cíclica, que el Fondo Monetario, que la inflación, que la deflación. A ver,
nada. Los que tenemos más de 40, en definitiva, no es nada nuevo en nuestro haber. Ya sabemos que la hemos pasado mal, ya sabemos que en algún momento tuvimos más alivio, en otros momentos estuvimos más apretados, depende de dónde nos haya agarrado el contexto histórico y la posición en la vida, pero no era nada nuevo. Esto que nos sucede hoy puso todo patas para arriba. Entonces, hoy muchas organizaciones literalmente están desorientadas. ¿Por qué? Porque sus líderes fundadores, sus líderes creadores, no están preparados todavía, y escuchen lo que les voy a decir, no intelectualmente, emocionalmente, para aceptar que llegó el momento para cambiar el sistema de funcionamiento de su organización. Y que tal vez hoy su experiencia es muy valiosa y necesaria, pero no para tomar decisiones. ¿Sí? Pero entonces, cuando Cristina dio un paso al costado para dar lugar a Alberto, ¿no es la creación de un nuevo líder? Ah, Santiago, ¿cómo venimos? Y probablemente habrá que ver si Alberto Fernández no era ya un líder. No, está perfecto, Santiago, bienvenido sea. Vamos a aprovechar todos los ejemplos porque para eso está. Habrá que ver si Alberto Fernández no era ya un líder en formación y lo que ella hizo fue correrse y decir, miren, acá está, este es el camino, ¿sí? Habrá que ver, porque eligió, está perfecto, sí, Santiago, y todos los otros que quieran aportar, bienvenido sea, si para esto está. Aprovechemos que tenemos nosotros un buen feedback y una buena posibilidad de intercambio para enriquecer estas clases. Habrá que ver qué pensó Cristina, pero que dio un paso al costado, porque cuando uno lee toda la bibliografía y todas las... cuando es un repaso de lo que decían los medios, había una fuerte apuesta a que iba a intentar ir por la presidencia por tercera vez. Y los dejó a todos boquiabiertos cuando se corrió de ese lugar. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hizo fue finalmente aceptar que ya no podía ser la cabeza visible, al menos, o ser la punta de lanza para llevar el objetivo que querían alcanzar, que fue en ese caso la presidencia y el gobierno nacional, ¿sí? Pero ella lo logró hacer, otros no, ¿sí? Bien, les decía hace un ratito que se me había cortado la compu, se me había parado y recién me doy cuenta dónde estaba el error. Yo pensé que había salvado todo, pero no, ahora me doy cuenta que no. Bien, ¿cuál es el siguiente paso que le puede pasar, que va a pasar con el líder? Y una vez que los líderes pueden empezar a sentirse como sustentadores de cultura, ojo que muchas veces puede ser que el mismo líder que estaba acá como líder animador tiene una capacidad o una cintura que lo hace moverse y generar el espacio para nuevas voces, pero seguir manteniendo la condición de liderazgo. Es decir, lo que sucede se sigue referenciando a si le gusta o no le gusta, si lo quiere o no lo quiere, o si lo considera válido o no. Pero lo hace desde otro lugar. Hay muchísimas personas que tienen esa capacidad de mantener el liderazgo sin necesidad de entrar o llevar a una colisión contra la realidad de la organización. Entonces, una vez que ya el líder reconoce o empieza a sentar las bases de la sustentación de la cultura, estamos en proceso de institucionalización. ¿Qué va a pasar? La organización va a seguir funcionando y yo les pido que mientras yo les voy hablando ustedes piensen en años, ¿sí? Acá pasan años, pasa 1, pasan 2, pasan 3, pasan 15, pasan 20 años, hasta que podemos decir está aceitada la cultura de una organización, está institucionalizada la cultura de una organización. Pero a veces el entorno, como les decía hoy, ¿sí? Como les decía hace 2 minutos atrás, la pandemia puso todo patitas para arriba. Entonces, lo que puede llegar a suceder es que necesitemos una renovación, ¿sí? Un líder modificador, un líder que reordene el camino. Ese líder que va a ser reestructurador,
que va a establecer nuevos mecanismos de funcionamiento, va a ser justamente aquel que sea capaz de encontrar el equilibrio entre quienes pueden tomar decisiones, entre quienes pueden aportar soluciones innovadoras, y entonces va a generar otro espacio de aire nuevo que le permita a la organización funcionar. Ese líder puede ser alguien que sea realmente una persona con características carismáticas, como decía recién Nicola, o alguien que la organización haya contratado para refundacionar la organización. A veces se contrata a un gerente, un management, al cual uno le da las llaves de la organización y le dice: toma, encárgate vos a ver qué puedes hacer, y esa persona tiene la suficiente capacidad como para encontrar dentro de la organización aquellas personas que van a tener la capacidad de reorientar a la organización. Bien, entonces, ¿cómo hace un líder que creó una organización, que la alimentó a esa organización desde pequeña, desde su imaginación, para poder propiciar el cambio cultural, para poder alimentar el cambio cultural? Cuando la organización está hecha en general a imagen y semejanza suya. Cuando ustedes lean el artículo se van a encontrar que nos dice: hay personas que pueden llegar a generar una organización de carácter neurótico porque trasladan su personalidad conflictiva a la organización. Y de hecho es así. En general, las organizaciones donde hay un trato amable, afable, donde se respira solidaridad, compañerismo, etcétera, están guiados, liderados o dirigidos por personas que en su personalidad tienen esa particularidad. Cuando uno está en una organización donde el trato es neurótico, contradictorio, donde uno mismo va nervioso a trabajar porque no sabes qué te puede suceder o con qué martes 3 se puede aparecer la jefatura, y es porque el jefe, quien dirige esa organización, quien la ha construido y la ha liderado, tiene esas particularidades. Uno lo puede sentir, impactan, como hemos visto en la cultura organizacional, y también obviamente terminan de alguna manera condicionando el clima organizacional. Bien, entonces, ¿cómo puede ser un líder para ayudar a generar un cambio organizacional? Desaprendiendo. ¿Qué tal la palabrita? ¿Por qué desaprendiendo? Porque para poder construir la organización que logró llegar a un punto X, que en todo caso logró sobrevivir, que es referencial, que es deseable, que está intentando sostener en el tiempo, tuvo que aprender, y aprender mucho. ¿Cómo? El dueño de Kodak, ¿sí? Fue el que encontró, por ejemplo, cómo generar el material o la celulosa con la que se hacía la película, y entonces, ¿qué ahí tuvo que hacer? Aprender cómo se administraba un criadero de vacas para poder acceder al material para poder armar la celulosa, ¿sí? Bien, o la gelatina en realidad del film. Bien, el desaprender, el proceso de desaprender es mucho más difícil que el proceso de aprender. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aprendiendo, primero lo hago estimulado, después lo hago porque veo que me da resultados, después lo hago porque tengo mi mente puesta en adquirir ese conocimiento. Pero cuando tengo que desaprender, tengo que deshacer de todas esas costumbres, de todo eso que me ha brindado seguridad, de todo eso que me ha dado a mí lo que tengo hoy. Y no es nada fácil, especialmente cuando uno es líder y cuando uno siente sobre sus hombros la responsabilidad de preservar y de conservar lo que se ha logrado, lo que se ha conquistado. Para que el líder pueda desaprender y pueda habilitar la construcción de un cambio organizacional,
lo primero que tiene que poder generar es un proceso de seguridad psicológica propia y a terceros. Si el entorno ve que el líder está dubitativo, que va y viene, que está desanimado, que está desorientado, y entonces te va a dar miedo, vas a empezar a pensar que esta persona está loca, ¿dónde quiere que vayamos? ¿Sí? Es el capitán del Titanic guiándonos contra el iceberg. Entonces, lo primero que tiene que hacer el líder, porque el líder siempre es referencia, es estar seguro él para transmitirle la seguridad a su entorno. El líder también tiene que poder aprender y poder permitirse compartir sus dudas con el entorno. Y a los líderes les cuesta horrores aceptar o compartir sus dudas con el entorno, siempre y cuando hayan transitado un camino donde la toma de decisiones, porque después vamos a ver distintos tipos de liderazgo, la toma de decisiones haya terminado concentrado en su cerebro y en su sentimiento. Si el líder desde siempre se manifestó abierto, humano, con dudas, ha sido convocativo, ha sido democrático y participativo, no va a tener ningún problema en transitar el proceso de desaprender. ¿Por qué? Porque desde siempre le dijo a su entorno, miren, chiques, que acá nosotros estamos construyendo juntos. Y lo que sale de acá, si bien la responsabilidad la asumo yo, la decisión la tomamos entre todos. Y si ese es el camino que eligió desde el comienzo el líder, ¿sí?, él le hace mucho más fácil poder llevar adelante el proceso de desaprendizaje. Bien, cuando puede lograr esa seguridad psicológica, también se va a poder permitir entender la dinámica cultural de su entorno. ¿Qué implica esto? Entender lo que yo les decía recién. Yo puedo tener un manual de funcionamiento de la organización, un reglamento del trabajador, en el cual haya dicho, acá todos los días cuando ingresamos nos tenemos que saludar con un hola, ¿cómo estás? Pero también tengo que poder reconocer que por más que yo lo haya escrito y entre las reglas que yo haya puesto está, no puede haber vínculo amoroso entre empleados de la organización, esos vínculos amorosos van a surgir igual y se van a dar dentro y fuera de la organización, porque yo no puedo impedir esos sentimientos, porque yo, por más que quiera levantar un muro a los sentimientos entre los trabajadores, esos sentimientos van a aparecer. Yo puedo escribir en grande, está prohibido odiar a tu compañero, pero el odio no lo voy a poder evitar y el odio va a aparecer igual. Entonces tengo que poder entender las dinámicas culturales. Tengo que poder entender que si hace 20 años yo contraté a Juan Pérez y Juan Pérez estaba recién saliendo del secundario, hoy Juan Pérez con 20 años después, ¿quién es? Y Juan Pérez 20 años después es la persona que terminó el secundario, no estudió nada más, pero que si yo le pregunto algo de mi organización la da vuelta como quiere porque la conoce el dedillo. O Juan Pérez arrancó siendo un egresado de la secundaria y hoy es un ingeniero. ¿Y dónde está Juan Pérez? ¿Por qué todavía lo tengo en la puerta, Juan Pérez? ¿Qué pasó acá? La falla es mía de no haberle bajado a la gente de recursos humanos que hay que alentar a las personas que están creciendo. O por ahí voy a preguntar por Juan Pérez, que fue una de las primeras personas que contraté, y resulta que Juan Pérez hace 10 años que se me fue de la organización y formó una organización similar a la mía, pero sin los errores de la mía porque aprendió de la mía. Valga la redundancia. ¿Me van siguiendo? Entonces, el líder, para poder propiciar el cambio, primero tiene que estar dispuesto a producir cambios. Primero tiene que estar dispuesto a reconocer sus falencias. Primero tiene que estar dispuesto a reconocer sus limitaciones. Recién ahí puede habilitar la construcción del cambio organizacional. ¿Por qué? Porque el líder tiene que tener claro que el proceso de creación que lleva adelante transita por dos espacios. Uno, por la creación de nuevos procedimientos
Esos nuevos procedimientos van a crear ¿qué? Una organización. ¿De qué carácter esa organización? Una organización formal. Cuando yo establezco nuevos protocolos de acción, no estoy creando una nueva organización. Muy lejos de ello. Lo que le estoy diciendo a la gente de la organización es, ahora las cosas acá se hacen de otra manera. Pero la verdadera organización, la organización que va a funcionar, está parada en esto. Si la forma cultural que se desarrolla acá no acepta, no admite, ¿sí?, el nuevo procedimiento, no lo aplica solo cuando estoy yo para dejarme contenta, y entonces no se va a producir ningún cambio organizacional sincero. Entonces el proceso de formación de cultura requiere, como les dije hace un rato, un proceso de aprendizaje colectivo, en el cual yo aprendo del otro, el otro aprende de mí, en el cual podemos abrirnos al debate, podemos sentarnos a escuchar qué es lo que el otro piensa, sin que eso signifique, aunque me diga que está de acuerdo con algo con lo cual yo no simpatizo para nada, que eso signifique un motivo de ruptura. Las diferencias tienen que ser justamente la herramienta para poder construir el espacio de negociación que permita alcanzar una instancia intermedia donde se pueda dialogar permanentemente. Las culturas organizativas que se construyen sobre la exclusión, tarde o temprano terminan achicando la base sobre la que se montan. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Estamos todavía? Sí, se escucha. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Hasta el momento, los líderes o el pensamiento de un líder estaba situado o vinculado a una persona específica. Fíjense que ustedes me mencionaron a una persona específica. Me mencionaron a Perón, me mencionaron a Gallardo, a Bianchi, a San Martín y me estoy olvidando, y a Arjona. Ahora, esta mirada del superhumano, ¿sí?, o el metahumano, ese ser casi Dios que vino a la tierra a ordenarnos y a guiarnos hacia un futuro deseable, está estallando. ¿Por qué? Porque la complejidad de la realidad empieza a hacernos ver que los líderes no son uno, sino es uno con el otro, que los líderes en realidad son la cabeza de un equipo. ¿Qué hubiese sido de Perón si no hubiese estado Evita? ¿Sí? El peronismo no hubiese logrado crear la mítica que tiene hoy si no hubiese estado Evita detrás de Perón, o al costado o al frente, como muchas veces lo intentó y lo logró hacer. También pensemos, no conozco de fútbol, así que no les voy a mencionar los ayudantes de Gallardo y de Bianchi, pero seguramente hubo personas detrás, al lado y al costado de ambos, ayudándoles y advirtiéndoles de algunas situaciones como para que puedan tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? Arjona no es nada sin sus músicos y por supuesto en los que les arreglan las canciones. Él puede escribir bonito tal vez, pero necesita de un equipo que vea qué canción, cómo y cuándo sacarla a la luz, de qué manera publicitarla, cuáles son los acordes o los instrumentos mejores para que esa canción suene bonito. Y San Martín sin Cabral, chicos, no tendríamos hoy República Argentina, ¿sí? Si no hubiese existido un mestizo dispuesto a dar su vida para rescatar a San Martín en la batalla de San Lorenzo, hoy no tendríamos Argentina. Entonces, tenemos en el presente y al futuro que empezar a dejar de endiosar a las personas. Debemos dejar de seguir a las personas obnubilados como si fueran semidioses. ¿Hay líderes? Sí. ¿Hay personas que te embelezan? Sí. ¿Hay personas que te transmiten seguridad? Sí. Pero primero son seres humanos. Y esos líderes de hoy y del mañana tienen esta particularidad. Evidencian el equipo. Evidencian que no están solos.
se evidencian que son humanos, porque también esta necesidad o esta situación de mostrar que son más de uno, ¿sí?, tiene que ver con la caída del relato moderno en el cual solamente había una verdad y una única verdad. La realidad es que la complejidad nos muestra que hay múltiples aristas por las cuales tenemos que transitar antes de tomar una decisión. Y quien es líder lo sabe. Por eso es que en este tránsito en que estamos pasando hoy, encontramos que muchas veces hay personas, entre ellos nuestro presidente, que se reúne con gente de distintos ámbitos antes de tomar una decisión. Cada 15 días no se levanta el presidente y nos dice, no, a mí se me ocurrió que 15 días más. Previo a eso, escuchamos que se reunió con Larreta, se reunió con Kicillof, le preguntó a los gobernadores, muchachos, ¿ustedes cómo las ven las cosas en su provincia? ¿Sí? Bueno, esas cosas con salud, con los empresarios, con los gremios. ¿Por qué? Porque no hay una realidad única. Esa es la particularidad que tienen los líderes hoy y los líderes a futuro. ¿Y qué es lo que tenían los líderes antes? Pero antes la construcción discursiva, la institucionalidad, la forma en la que se veía a la historia, hacía siempre construir o enaltecer una figura sobre las otras, cuando en realidad esa figura tuvo la capacidad de conducir la decisión de varios otros o de amalgamar la decisión de varios otros, pero no fue solo, ¿sí? Bien, miremos entonces cuáles son las particularidades de los líderes del futuro. Niveles extraordinarios de percepción e intelección de las realidades del mundo y de sí mismos. De acá ya les expliqué esto de las realidades del mundo, pero de sí mismos es sumamente importante. Los líderes en la actualidad y los líderes del futuro, este texto, si no me equivoco, es del 2011, son personas que se reconocen a sí mismos humanos. Y si uno se reconoce a sí mismo humano, se reconoce limitado. Uno puede aprender un montón de cosas y leer un montón de cosas. Siempre te va a faltar 5 para el peso. Y siempre va a haber alguien que sepa eso que no sabes. Entonces, el líder tiene que estar abierto a consultar a ese que sabe o que tiene una idea distinta de uno para ver y para contrastar y para poder tomar una decisión más acertada. El siguiente punto, ¿sí? Los niveles extraordinarios de motivación que le permiten resistir el esfuerzo del aprendizaje y del cambio. La motivación. Definición de motivación. Es esa necesidad que nos impulsa a satisfacerlo. La motivación nos pone en movimiento. Ahora, no es tan fácil sostener el compromiso, sostener la convicción en un proceso de construcción o reconstrucción organizacional. ¿Por qué? Porque no siempre nos van a salir las cosas bien, porque no siempre vamos a contar con los recursos, porque no siempre el espacio o el entorno va a ser el que nosotros esperábamos. Entonces hay que ser férreo en la decisión y estar extraordinariamente comprometido con lo que uno quiere hacer para tolerar y soportar y sobrellevar y sobrepasar todos los escombros, todos los obstáculos que pueden ir apareciendo en el camino del liderazgo. Después, la fuerza emocional para manejar la propia inquietud y la de los otros. Acá aparece esta seguridad emocional que yo les decía recién, esta seguridad psicológica. No es que los líderes no tienen dudas, por supuesto que tienen dudas y tal vez tengan muchas más que las nuestras, porque la capacidad que tienen los líderes, a diferencia del resto de los seres humanos, es que pueden ver un poquito más allá. Pueden procesar un poquito más de información que el resto, pueden observar detalles que el resto no. Entonces tienen una conciencia más acabada, más amplia de lo que realmente está sucediendo. Y eso genera dudas, genera temor, y entonces tiene que poder sobrellevarlo. No hay nada, ¿sí?, que asuste más que la incertidumbre.
que es algo que, por ejemplo, hoy, en la actualidad, se está estudiando mucho, porque muchos de los síntomas depresivos que están teniendo las personas en contexto de cuarentena son el resultado justamente del peso de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esto y cuándo va a terminar, transitando ya los 2 meses? Sí, un poco más. Bien. Nuevas destrezas para desarrollar procesos que amplíen la cultura basándose en puntos fuertes y en los elementos útiles. ¿Por qué ampliar la cultura? Porque los líderes no van a venir a arrasar con lo que estaba. Antes, cuando el pensamiento moderno era fuerte, lo que hacía un nuevo líder o quien lograba detentar el poder en una organización, venía y decía, todo lo que hicieron el resto está mal. Venía con una planadora y tiraba todo, no dejaba nada en pie. Dejaba apenas alguna que otra estructura que no podía tirar abajo porque le era contraproducente, porque tenía un costo político. Y cuando digo costo político, no hablo de los partidos políticos, sino hablo del Estado, hablo de cualquier tipo de organización. El costo político es que pueda jugarle en contra el aumento de la deslegitimación, que pueda jugarle en contra la caída del apoyo. Entonces, dejaban apenas, ¿sí?, alguna y otra estructura, pero después el resto lo arrasaban, y lo que no podían arrasar lo vaciaban. Los líderes del futuro lo que hacen es, a ver, ¿qué tenemos acá? Esto sirve para construir, esto está bueno, esto lo necesitamos, lo sostenemos, lo ampliamos, lo robustecemos. Y lo otro, el punto débil, ¿sí?, lo que nos expone o nos debilita frente a las amenazas, eso lo corremos. No es una mirada necia, obtusa, de que todo lo que hizo el otro está mal simplemente porque lo hizo el otro, ¿sí? Lo siguiente es la voluntad y posibilidad de implicar a otros y provocar participación. Y acá aparece lo que ustedes me mencionaron al comienzo de esta clase, de invitar al otro a manifestarse, a hacerse presente, a sentirse parte, a emocionarse, a compartir, a expresarse. Eso es una particularidad propia de los líderes, pero debería enfatizarse en los líderes del presente y del futuro, porque hoy nuestra sociedad global, ya no está tan pasiva frente a los discursos masivos o grandilocuentes. Y por último, la voluntad y posibilidad de compartir, y esto es lo más importante, compartir el poder, ¿sí?, en función de los conocimientos y destreza de la gente. Que esto ha sido una gran falencia por parte de los grandes líderes de antaño. En general, a quienes buscaban para conformar su línea de defensa, por decirlo de alguna manera, o a quienes seleccionaban para acompañarlos en el proceso del liderazgo, del ejercicio del poder, eran personas que estaban cercanas a su corazón, pero que no necesariamente tenían la formación científica o el conocimiento específico para desarrollar la tarea que se les estaba encomendando. Entonces, los líderes del futuro no van a ser como los de antes, de esos como lo imaginó seguramente Nicola Perón asomado al balcón extendiendo los brazos, ¿sí? Sino el líder del futuro o el líder del presente es deseable que entienda que es solo un ser humano, que tiene la posibilidad de dar respuestas en un contexto y que para poder seguir dando respuestas necesita de otros. Entonces la capacidad de liderazgo o estas particularidades se va a presentar en muchas personas durante alguna parte del tiempo, no en una persona todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuál frase del Management 2.0?
Claro. Yo me acuerdo una frase que el management manifestaba y hablaba del todo, de que todos tenían que participar, de que todos debíamos compartir, de Sí, que el todo. invitaba, pero no me acuerdo bien la frase si el todo es la suma de las El partes, todo, no sí, me es acuerdo. es una mirada muy gestáltica. El todo es más que la suma de las partes, exactamente. Es- Es que va a suceder así, sucede así, el resultado final es ese. ¿Sí? Bien, y sabrán liderar y seguir a la vez. Esto es sumamente importante. A diferencia de los viejos líderes que se asentaban y el resto tenía que admirar y seguir, el líder sabe, o esta nueva propuesta de líder sabe dos cosas. Primero, que tiene la responsabilidad de guiar y no reniega de esa responsabilidad. Pero la otra, más importante, tiene la responsabilidad de aprender. Y se los digo así contundente. Aprender. ¿Por qué? Porque no es nada más ni nada menos que un ser humano en un contexto sociohistórico específico. Y los contextos sociohistóricos cambian cada vez con más rapidez. Entonces les exige a ellos que tienen la responsabilidad, el peso, la emoción, que tienen la exigencia de la mirada externa, de che, resolveme esto que me está pasando, porque por eso te elegí, por eso confié en vos, por eso acepté trabajar para vos, por eso dejé lo que estaba haciendo para venir a trabajar con vos, acompañarte en esto. El líder es consciente de esto. Entonces, también sabe que si se cierra, va a defraudar, va a traicionar las voluntades de quienes lo siguen. La única forma de no hacerlo, o en todo caso de equivocarse menos, porque los líderes se equivocan y se van a seguir equivocando, porque reitero, son seres humanos, es escuchar a otros, es aceptar que tal vez en ese momento ya no están en condiciones o no es el momento de seguir en el candelero, y dar un paso atrás o un paso al costado y dejar que aquel que tenga la capacidad para liderar o para plantear el camino a seguir lo dé ese paso, sea ese otro el que esté en el candelero. ¿Sí? Bueno, se nos fue la clase en esta parte. Nos falta todavía bastante más. Es bastante extensa el tema y es bastante profundo. Así que yo prefiero seguir así. Igual la placa ya está subida. Yo igual voy a corregirles ese detalle que les decía hoy, lo mismo que la planificación. Pero bueno, hasta acá cerramos así. Si hay alguna duda, me avisan o me dicen qué les quedó. Ah, bueno, buenísimo. Cari, ¿y el resto qué me dicen? ¿Cómo se sintieron? ¿Hay algo que necesiten aclarar? Cerramos acá, nos aprovechamos los 3 minutitos, 4 minutitos que nos quedan para aclarar dudas. Y me dicen, ¿sí? O si quieren terminamos acá. No quiero avanzar porque todavía nos queda un cachitín más. Era largo. Nos quedan los estilos de liderazgo. Después ahí, vayan pensando si quieren. Tienen la placa colgada, así que vayan viendo qué es lo que viene. Y si quieren vayan pensando ejemplos de estilo de liderazgo. Tenemos 10 para darnos una panzada, ¿sí? Aguante Gallardo, pone Santiago. Bien, buenísimo. Bueno, les queda, ustedes saben que la sala está abierta para cuando ustedes quieran juntarse a debatir, lo pueden hacer tranquilamente, no hay ningún inconveniente con eso. Bueno, entonces, si les parece cortamos acá para que no se nos haga mucho ruido. Queda un montón todavía por trabajar, así que vamos a seguir la clase que viene. Es profundo el tema, espero que les haya quedado claro. Gracias, Carito. Después de esto bajan, respiran profundo y dicen, ¿cómo era esto? Usemos la plataforma y les corrijo ahora en un ratín la planificación y la placa, les subo lo que faltaba ahí, que había quedado ahí perdido, y seguimos la clase que viene. ¿Les parece? ¿Quedamos así? Bueno, entonces, besos enormes, cuídense mucho, nos vemos. Siempre me gusta mucho trabajar con ustedes, así que agradecida
por esta oportunidad, chicos. Nos vemos y nos Dale. vemos pronto, ¿sí? Buena semana y hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio, hasta el mes que viene, chicos. Que estén muy bien. Ay. ¿Qué me decías, Cari? Bueno, nos vemos, chicos. Descansen y nos mantenemos en contacto, cualquier cosa, ¿sí? Que estén muy, muy bien.